Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samaniego Televisión. Bienvenidos una vez más a su programa Ecos de Reflexión. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. El tema que vamos a tocar para esta semana es: dejemos de ser esclavos de nuestro pasado. Y para eso tenemos el gusto y el agrado de tener un invitado muy especial. Él es párroco de la parroquia San José, esposo de la Virgen María, en el municipio de San Miguel Putumayo. Para mí es un honor tener como invitado al presbítero Jaime Santos. Padre, cordial saludo y bienvenidos a Ecos de Reflexión. Muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a toda la querida radio audiencia y los que nos están viendo por el Facebook Live. Un saludo especial. Me alegra mucho por esta tarde compartir con ustedes estos momentos de alegría, este momento de poder llevar desde esta parroquia un mensaje de esperanza, de amor a cada uno de nuestros radioescuchas y los que nos ven por el Facebook Live. Padre, estamos en una transmisión en vivo a través de Satelo Nuestro. Queremos agradecerle porque muchas personas de acá, del municipio de Samaniego, Nariño, quieren aprender más y conocer más sobre ese tema. Y por eso me gustaría empezar haciéndole la primera pregunta, y es: ¿qué significa ser esclavo? El ser esclavo tiene muchísimas connotaciones, pero una de ellas es reprimir mi derecho a la libertad, dejarme dominar por algo inferior a mí, algo que yo puedo dominar y me domina. Entonces, esa es parte de lo que yo podría decir que es, en cierta manera, la esclavitud, algo que reprime mi libertad, algo que no me deja ser lo que yo soy, sino al contrario, me lleva a ser otra persona por la esclavitud de la cual dependa yo, ya sea espiritual, ya sea humana. Hay muchísimas maneras de definir esta pregunta, pero por ahí va: el reprimir, el no ser, el no tener una libertad plena. Esa es parte de lo que yo podría decir de que es la esclavitud. Podríamos decir que ser esclavo también es quedarnos en esa tristeza, en esa melancolía, como que nos pesa, como que no nos permite avanzar. Es que San Pablo es claro. San Pablo nos lo dice en sus cartas, que cuando estamos en pecado o estamos esclavos del pecado, el espíritu se entristece. Y al entristecerse el espíritu, nuestro cuerpo asume la tristeza. ¿Y qué nos lleva a la tristeza? Nos lleva a la amargura. ¿Y qué nos lleva a la amargura? Nos lleva a la soledad. ¿Y a qué nos lleva a la soledad? Al sinsentido de la vida, a la ausencia de Dios. Y eso es lo más grave a lo que puede llegar un ser humano: llegar a la ausencia de Dios, no experimentar la bondad y el amor con el cual Dios nos creó y en el cual nos dio una libertad para vivir. Entonces nos hacemos esclavos de pensamientos, nos hacemos esclavos de acciones, nos hacemos esclavos de cosas materiales, y es ahí donde empieza la disputa entre el ser humano, lo humano y lo espiritual, y es donde muchas veces lo humano nos gana, y es por eso que muchos optan por llegar en último punto al suicidio, porque no logran liberarse para poder experimentar, y desde ese experimentar disfrutar lo que Dios nos da y lo que la vida nos ofrece a diario. Y en ese sentido, padre,
¿Por qué a algunas personas les cuesta olvidar lo malo que les ha pasado en su vida? Muchos vivimos esclavos del pasado. Y hay un dicho que dice que no se puede llorar sobre la leche derramada. El pasado es pasado. No podemos hacer nada sobre él. Hoy es 5, ¿no? No me estoy equivocado. Hoy es 5, 6, hoy es 6 6. de, 6 de octubre de 2020. No volverá a existir este día en nuestra vida, jamás. Lo que yo haya hecho o haya dejado de hacer hoy no se vuelve a repetir nunca más en la vida. Por eso Dios nos creó en algo que se llama el libre albedrío. Yo tengo una libertad plena de hacer el bien o el mal, de hacer o no hacer. ¿Y de quién depende eso? Solamente de cada uno de nosotros. El problema de la humanidad hoy en día es que cada uno de nosotros no asumimos nuestras responsabilidades y buscamos siempre un culpable. Es que el culpable fue mi papá, es que el culpable fue mi mamá, es que el culpable fue... No, yo opto por hacer o dejar de hacer, no el otro, sino yo. Yo soy el responsable de mi propia vida. Yo soy el responsable de ser esclavo o de ser libre. Padre, agradecemos a las personas que nos están mirando a través del canal 30 de AzoTV Cable y los que se conectan a esa transmisión en vivo de Satelo Nuestro. Una de las preguntas que nos acaba de llegar es la siguiente. Ajá. ¿Podríamos decir que la clave de no ser esclavo de nuestro pasado es perdonar? Por Dios, ahí está el centro de la esclavitud. Cuando yo logro perdonarme, primero, ojo, el perdón parte desde mí. Cuando yo logro perdonarme a mí mismo, luego puedo llegar a perdonar al otro. Porque muchas veces el problema no radica en el otro, radica en mí. Por eso el perdón es fundamental. Y ahí la pregunta que Pedro le hace a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús le dice, hasta 70 veces, 7. O sea, siempre el perdón es una manera de nosotros liberar y sanar un pasado que llevamos muchas veces prendido en las espaldas, que nos hace daño y que lo único que hace es entristecernos. Lo único que hace es envejecernos. Lo único que hace es no permitirnos desarrollarnos como seres humanos, sino al contrario, nos lleva a un, vuelvo y le repito, a un sinsentido de la vida que no es bueno para el ser humano. Qué bonito cuando le damos el sentido a la vida, cuando descubrimos que yo tengo salud, que tengo unas manos, que tengo unos pies, que tengo un cuerpo, que tengo vista, que tengo oídos. Hay personas que carecen de sus miembros, que no pueden caminar, que no pueden ver y son más agradecidos con la vida que nosotros que lo tenemos todo. Entonces, desde ahí parte, desde perdonarme a mí mismo, desde descubrir desde mi interior qué es lo que me hace daño, por qué siento rabia, por qué siento rencor, por qué veo al otro como esa ocasión de poderme salir de mis casillas y liberar todo lo que hay en mí. No, eso primero parte desde mi interior. Cuando yo me perdono, tengo la posibilidad de perdonar y de que otros me perdonen. ¿Por qué? Porque ya he vaciado toda la basura que hay en mí para poder recibir la bondad y el amor de otras personas o de otros seres o de mí mismo para poder continuar adelante una vida. En el sentido de perdonarse, podemos decir que la palabra que podría abarcar esto es aceptar lo que me sucedió, aceptar de que yo viví en esta condición, con esta familia, en esta clase social. No me parece la palabra, es valorar. Valorar que Dios o que la vida o que las circunstancias me permitieron desarrollarme como ser humano en un entorno familiar. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas personas que son huérfanas quisieran tener un hogar y nosotros que lo tenemos no lo valoramos? Basta con ver la muerte prematura de un papá o de una mamá, cómo los hijos gritan, cómo los hijos le claman a Dios, regáleme hacia un minutico para poder decirle todo lo que yo en vida no le pude decir.
pero que después de muertos queremos decir, no, ya no tiene sentido. Es en vida, hermano, en vida, en que nosotros o hacemos el bien o hacemos el mal. Vivimos en la libertad o esclavos de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias obras. Yo considero que es más por ahí. Quiero saludar a las personas que se conectan y empiezan a enviar sus preguntas. Esta pregunta llega desde Popayán. Es la siguiente. Dice, buenas tardes, excelente tema, felicitaciones. Y hace la siguiente reflexión. Cuando vivimos en el pasado causándonos sufrimiento, ¿quiere decir que somos masoquistas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Somos masoquistas, ¿por qué? Porque no somos capaces de liberarnos. Miren, en la Biblia encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, considero que algo muy hermoso, del 1 en adelante. El pueblo de Israel que viene pidiendo la libertad a Dios de la esclavitud de Egipto. Clama y clama a Dios. Dios dice que oye al pueblo y lo libera. Pero el pueblo, ojo, cuando el pueblo está en el desierto, dice que murmura contra Dios. Un pueblo que anhela la libertad, pero que desea la esclavitud. Moisés, ¿a qué nos sacaste al desierto? Allá lo teníamos todo, comida, dormida y bebida hasta cansarnos. Aquí nos sacaste a morir de sed, de hambre, aguantarnos este sol. Muchos de nosotros vivimos en esa realidad, queriendo vivir una libertad, pero deseando la esclavitud. No, señores. O somos libres o somos esclavos, pero no podemos vivir en esa pugna, porque luego les digo, morimos en el intento. No somos capaces de verdaderamente descubrir la belleza y la maravilla que Dios nos ha regalado con la vida que tenemos. Para usted, ¿qué significa la frase? Dejemos que el pasado sea pasado, porque es inútil volver atrás a lo que ha sido y ya no lo es. Totalmente, yo considero que una frase muy diciente. El pasado es pasado. ¿Qué podemos traer del pasado? Lo bueno. Absolutamente nada más. Lo bueno que nos pueda ayudar a construir un nuevo futuro o una nueva manera de vivir. Pero del pasado no podemos traer lo malo porque nada nos sirve. El pasado lo único que nos trae a nosotros son recuerdos, sean buenos o malos, pero que sean recuerdos. Pero el pasado es pasado. Vuelvo y les digo, el día que vivimos hoy es único e irrepetible en nuestra vida. No se volverá a repetir. Por eso es muy importante vivir al máximo, vivir a plenitud. No esperar el mañana para pedir un perdón, no esperar el mañana para dar un abrazo, no esperar el mañana para dar una flor. Es hoy que la vida nos llama a expresar lo mejor que tengamos. Porque es claro, la Biblia es clara y nos dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. ¿Para qué? Para el encuentro definitivo con el Señor. Por eso, qué bonito ese tema en el día de hoy de la esclavitud. Porque desafortunadamente este siglo XXI en el que estamos viviendo o que nos correspondió a nosotros, está lleno de eso, de esclavitudes. Esclavitudes que no nos dejan vivir. Vivimos de un pasado que nos duele, que nos ha herido, que nos ha mortificado de muchas maneras. No, la muestra es Cristo. Muere en la cruz, tritura en su cruz todos nuestros pecados, todos nuestros vicios, toda nuestra maldad, para ofrecernos una libertad basada en el amor. Ese amor que nos debe llevar a nosotros a liberar, a soltarnos de toda atadura, de toda cadena y a decir, vale la pena vivir, pero vale la pena vivir siendo libres, dejando el pasado en su lugar y viviendo el presente, anhelando un futuro lleno de nuevas oportunidades para cada uno de nosotros. Y referente a lo que usted está mencionando, llega un mensaje, en esta oportunidad llega desde el Huila. Dice, si tenemos plena confianza en Dios, debemos estar seguros que muchas veces algunas cosas malas de nuestro pasado fue el desierto que tuvimos que pasar para aprender que nuestros errores y ser mejores personas.
Completamente de acuerdo. Mire, si nosotros leemos bien la historia de la salvación, encontramos que el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y en 8 días, ojo con esto, en 8 días o en un mes aproximadamente llegó a la tierra prometida. Caleb fue uno de los expedicionistas que fueron a ver la tierra prometida, pero el pueblo vieron que era una tierra que emanaba leche y miel, pero que tenía grandes personajes y el pueblo sintió miedo por eso. Caleb les dice: venimos al nombre de Dios, confiemos en él, que él nos prometió esta tierra, pero el pueblo decidió peregrinar los 40 años por el desierto. ¿Para qué? Precisamente para lo que está diciendo quien acaba de escribir, para poder purificar, para poder liberar todas esas esclavitudes que en Egipto habían asumido y poder aceptar la libertad que Dios les ofrece, pero una libertad sin ataduras, sino una libertad plena, una libertad desde el amor. Bueno, una de las cosas que nos gustaría también saber es qué tanta influencia tienen los padres de familia para que sus hijos no sean esclavos de su pasado, sino los arquitectos de su futuro. Los papás tienen muchísimo que ver. La vida se compone de etapas. La etapa de la niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, adultez y madurez. Muchas veces nuestros padres pecan porque muchas veces delante de nosotros los hijos hablan cosas que les duelen, cosas del pasado. Por ejemplo, es que mi mamá cuando yo era pequeño o era pequeña me trataba de esta manera. Entonces el muchacho va asumiendo un pequeño recelo contra la abuela o contra el abuelo. Y es ahí donde empezamos nosotros a pecar. Primero. Segundo, más que las palabras, el ejemplo arrasa. Cuando el papá más que decir hace, el muchacho va comprendiendo que más que un pasado es la libertad del presente que nos debe proyectar hacia un futuro que solamente yo labro desde el centro de mi familia, desde lo que mi familia me ha ofrecido y me ha dado. Por eso es muy importante el seno familiar y yo hago un llamado muy especial en este día que Dios me ha permitido estar en este programa y Dios les bendiga por tenerme en cuenta en ello. Papás, de ustedes depende el futuro de sus hijos. Es como cuando una pareja se está divorciando y utiliza a los hijos para intermediar o para hacer ganar más de lo que puedan. No, eso no tiene nada que ver. Los problemas de los adultos es problema de adultos. Los problemas de los jóvenes es problema de ellos. A ellos déjenlos aparte. Pero lo importante aquí es entender que los artífices de un futuro providente para los hijos solamente dependen de los papás. Por eso, queridos papitos que me están escuchando, que me están viendo en esos momentos, solamente cosas positivas para sus hijos. Solamente enseñarles que más allá de esta nariz hay un futuro que los está esperando, un futuro lleno, un abanico de posibilidades que los va a llevar a descubrir que más allá del pequeño mundo que hay en su familia, hay un mundo que está esperando de profesionales para el servicio y para mejorar esta sociedad que tanto necesita gente comprometida por el amor a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Padre, una pregunta que nos llega de un televidente que nos está escribiendo a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 es el siguiente. Si mi pasado fue de sufrimiento, de dolor, de falta económica, y yo le quiero ofrecer un futuro a mi hijo para que no viva ese pasado que me tocó a mí, ¿lo estoy mal creando? Hoy en día hay un error muy grande de los papás. Y es que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Pero es que si nosotros no sufrimos lo que sufrimos en el pasado, no seríamos las personas que somos hoy, de principios, de valores, echadas para adelante, siempre dispuestas a luchar por un futuro. Ahí está el problema de la juventud en el día de hoy, que los papás les quieren dar todo. Papacitos del alma, hay que crear la necesidad en el hijo. El hijo debe saber de dónde llega la comida a la mesa. Muchos hijos botan la comida, la desperdician,
¿Por qué? Porque no han tenido la necesidad. Es importante, mis queridos hermanos, que entendamos esto. Al hijo no hay que traerle el pescado a la mesa, hay que enseñarlo a pescar, porque en la pesca está la virtud de la paciencia. Tanta paciencia le falta a nuestros jóvenes, tanta paciencia le falta a nuestra humanidad, tanta paciencia le falta a nuestra sociedad. Y qué importante es eso, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a pescar, no siempre tenerles el pescado en la mesa. Hay un mensaje que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp y es el siguiente. Cuando en nuestro pasado alguien nos hizo daño, creo yo que Dios permitió que el malvado haga su mal porque de ese mal Dios sacó algo bueno para mí. Nos lo envían desde Popayán, Lorena. A ver, Dios no permite, Dios da. Yo les decía desde el comienzo, Dios nos creó en el libre albedrío, una libertad plena, una libertad total. Dios no quiere el mal para nadie. Y lo podemos ver desde la perspectiva de la familia. ¿Qué papá permitiría que le hicieran algo malo a sus hijos? Y dice la palabra de Dios, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué más no les dará su Padre del cielo si le piden, pero le piden con fe? Dios no permite. Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que las circunstancias se dan, pero hay muchos que, como Lorena lo acaba de decir, ese mal que vivió en el pasado le sirvió para ser mejor. Otros toman ese mal para hacer más mal. Se quedan sumidos ahí, en el dolor, en la tristeza. Ay, es que a mí me pasó. Ay, es que a mí me tocó. Ay, es que ¿por qué Dios fue tan malo conmigo? No, no es Dios. Fueron las circunstancias que se dieron. Pero lo importante de esto es que, mire, no es el primero ni el último al cual le pasa algo así. A todos nos han pasado cosas de maneras diferentes, nos han pasado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar el pasado allá, sanar desde acá y seguir para acá. Porque la vida necesita gente llena de amor, llena de decisión para llenar nuestro mundo que tanto necesita de ese amor, de ese encuentro entre seres humanos que después de liberarse encuentran el camino que Dios nos ha ofrecido. ¿Qué podríamos hablar sobre la venganza de ese pasado a veces que nos amarga la vida y que no nos deja avanzar, tener ese futuro? Estoy en un territorio por donde pasamos, pisamos sangre de nuestros antepasados. El Putumayo ha sido una zona que ha sufrido muchísimo la violencia, el desplazamiento, pero también hay parte de venganza. Escucha a uno papás que dicen, yo quisiera encontrarme con aquel personaje que mató a mi hijo y yo, padre, lo volvería a pedazos. La venganza en ningún aspecto de la vida es buena. Siempre será mala. ¿Por qué? Porque entristece el alma. ¿Por qué? Porque amarga al ser humano. ¿Por qué? Porque lo lleva a sumirse en un dolor, en un sufrimiento que no es suyo, por Dios. Ese sufrimiento no es tuyo. Entrégalo, ofrécelo y vive la plenitud de tu vida. La venganza nos puede llevar a nosotros a amargarnos, a nada más, a acabar con nuestra propia vida. Y es que el problema, mis queridos hermanos, es que cuando yo me sumo en la venganza, no me hago daño a mí mismo, le hago daño a mi entorno, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos. No, por favor, esa palabra no debe existir en nuestro léxico. La venganza no es de un cristiano. La venganza no es de un ser humano. La venganza es para los cobardes que no han sido capaces de perdonarse desde lo profundo para vivir la gracia y el amor. Miren, son las circunstancias de la vida que nos llevan a experimentar situaciones duras en la vida. Pero ¿de qué me sirve a mí guardar o mantener ese rencor en mi interior? De nada. Es importante que entendamos que Cristo murió en la cruz para precisamente eso,
¿Y cuál fue la palabra de él en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo que nos invita al perdón. La fuente del perdón nos enseña a nosotros a perdonar. ¿Y quiénes somos nosotros para perdonar? Por favor, estamos a tiempo. Vivamos, seamos felices, que es el plan de Dios, la felicidad plena de sus hijos acá en la tierra. Hay un joven que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp en donde comparte un testimonio y dice que después de la separación de los papás, el papá dejó de hablarle. ¿Cómo? Por esta separación. Y él está con rabia hacia el papá y que no lo puede perdonar. ¿Qué consejo le podría dar? A ver, aquí partimos desde el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás es el único mandamiento que tiene una promesa y tendrás larga vida. De nada nos sirve tener rencor contra nuestros papás. Ellos no son perfectos. No hubo un lugar donde hicieran el curso para ser papás. Se dieron las circunstancias. Pero esto, aunque él se equivoque, aunque él haya dejado de hablar, aunque él haya cometido los errores que haya cometido, fue el ser que dio el espermatozoide para que hoy seas lo que tú eres. Por eso le debes respeto, por eso le debes honra y por eso no puedes odiarlo. Yo te invito para que desde lo profundo de tu corazón sanes. Desde lo profundo de tu corazón te des la oportunidad de liberarte, querido hermanito. Y al liberarte, vas a sentir cómo tu papá está en el error y cómo tú puedes ser el camino de salvación para él. Es que mire, esto es tan hermoso experimentar la libertad de los hijos que no solamente depende de nosotros. Por eso, si me está escuchando en esos momentos, yo te invito para que lo perdones desde lo profundo de tu corazón y desde hoy en adelante te hagas un propósito. Ofrécele un Padre Nuestro diario a él, porque solamente Dios es el encargado de pedirle cuentas, no tú, es Dios, porque Dios es nuestro hacedor. Un día nos dio la oportunidad de venir a la tierra, vivir y compartir una familia, pero un día nos va a pedir cuentas y Él es el justo juez. Yo no soy juez de nadie, nadie me ha nombrado juez. Tu papá puede tener sus errores, querido hermanito, pero también tú no puedes caer en el juego de tu papá, ser igual a él. Vuelvo y te digo, las palabras se las lleva el viento, el testimonio arrastra. Tú tienes la oportunidad de ofrecerle a tu papá una nueva manera de vivir desde lo profundo de tu corazón, perdonándolo y sanando. Ahora nos está escribiendo una mujer y dice, no confío en los hombres porque en mi pasado un mal hombre marcó mi vida. A ver, no podemos generalizar. Por uno, no todos somos malos. Vuelvo y le digo, y son las circunstancias de la vida. Estamos viendo el tema de cómo liberarnos de la esclavitud. Y una manera es esa. Si tú sientes algún recelo contra los hombres, debes mirar qué hay en tu interior que te hace daño. Dices que una experiencia pasada. Perfecto. Y yo les cuento una historia. Me contaba una amiga, decía, me invitaron a una fiesta. Tenía las dos opciones, ir o no ir. Opté por ir. En la fiesta, un señor pasado de tragos casi intentó violarme. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios dejó que ese hombre hiciera eso conmigo? Yo le dije, no, me da mucha la gran pena. Tenía las dos opciones, ir o no ir. Tú quisiste ir, ahora asume las consecuencias de tus actos. O sea, vuelvo y le digo, nosotros no queremos asumir responsabilidades, buscamos culpables. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Ella decidió ir, sabiendo que en esa ida podían pasar cosas. Pasó esto, el culpable no es Dios. La culpable es usted. ¿Por qué? Porque usted decidió.
Ahora asuma las consecuencias. ¿Ves? Yo te invito a que te liberes. No, no te hace bien el guardar esa experiencia. Sácala, bórrala del chip de tu memoria y permítete darte la oportunidad de vivir. Quizás te estás cerrando la posibilidad de ser feliz con esa media naranja que está por ahí al lado tuyo, que te ha estado insistiendo, que quiere hacer contigo un proyecto de vida en el amor. No todas las experiencias son malas. Algunas pasan para marcarnos, de pronto para hacer un acto en el camino y hacernos madurar humana y espiritualmente, pero otras son para el bien de cada uno de nosotros. Queremos saludar a las personas que se conectan a través de esa transmisión en vivo y nos envían sus mensajes. En este caso, nos dice como sugerencia, ¿qué mensaje nos puede dar en esta temporada de pandemia para no levantarnos por todo lo malo que nos pasó? Tal vez mucho sufrimiento, otros perdimos de nuestros negocios y tal vez con deudas y nos tocó empezar de nuevo. Nunca es tarde para empezar y de pronto veníamos mal. Yo considero que esta pandemia fue un momento importantísimo para toda la humanidad, para todos. Todos perdimos, pero todos ganamos. Lástima que no entendimos el mensaje. Lo más terrible de esta enfermedad fue que la única manera de no infectarnos era no tener el contacto con la otra persona. Encerrarnos en el seno de nuestra familia. Descubrir que mi mamá tiene defectos. Descubrir que mi hermana tiene defectos. Descubrir que yo no soy perfecto. A todo eso nos llevó esta pandemia. Pero también nos llevó a descubrir que íbamos haciendo mal las cosas. Que más que acumular y acumular, nos hace falta dar y ofrecer cariño, afecto, amor. Entender que lo que yo hoy viva, la experiencia que hoy viva con mis seres queridos es única e irrepetible. Que más que acumular cosas materiales, es acumular cariño, afecto, amor. Mire que en estos días me decía alguien, padre, y cuando uno muere, uno se lleva los pecados para el cielo. Dale, no se engañe. Si usted muere con pecados, va para el infierno. Porque yo lo único que puedo darle a Dios, que es el amor. ¿Basado en qué? En las buenas obras que yo haya hecho. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué le llevamos a Dios cuando moramos? El amor. ¿Basado en qué? En la misericordia, en el amor que ella ha tenido por mis hermanos y en lo bueno que haya hecho por cada uno de ellos. Por eso el mensaje de esta pandemia es: no perdamos, queridos hermanos, el afecto. No perdamos el amor por nuestras familias. Más que lo material, hay algo en el seno de nuestras familias que es el afecto que está esperando. Que no lo compramos en la tienda, que no lo compramos en el supermercado, que lo tenemos aquí, que no tiene precio, pero que muchas veces nos cuesta darlo. Afecto y amor hacia nuestros seres queridos. Padre, ¿qué mensaje le podríamos dar a estos jóvenes? A estos jóvenes para que vivan esta vida, se planteen, cojan lo bueno de lo que ha sucedido a sus padres y sean constructores de un buen futuro. A los jóvenes, no vivan del pasado, primero. Vivan del presente, pero un presente lleno de oportunidades. Un presente que necesita de ustedes. La sociedad necesita de nuestros jóvenes, pero de unos jóvenes con ojo, con valores, con principios, que no dejen vender su conciencia, que sean claros en lo que quieren y en lo que desean, un país que valga la pena. Y eso solamente depende de ustedes, queridos jóvenes. Por eso, en esta tarde yo acudo a sus conciencias, acudo a sus corazones,
el futuro de nuestro país depende de usted. Y miren cómo les están dando duro a los muchachos, cómo nos los están masacrando, cómo nos los están matando, porque es el potencial de votación y son los que pueden cambiar el rumbo y la historia de Colombia. Por eso, mis queridos jóvenes, están en el corazón de Dios, están en el corazón de nuestras oraciones, para que no se dejen comprar sus conciencias, para que no se vendan ante nada ni ante nadie, sino al contrario, sientan amor de patria, sientan amor por sus pueblos, sientan amor por sus familias y sean capaces de girar, de darle el sentido que merece la vida, nuestra patria, que es en la conciencia, que es en la esperanza de un futuro mejor para toda nuestra querida patria Colombia, para nuestros pueblos que tanto necesitan de un cambio social que nos lleve a una fraternidad entre familias y entre pueblos. Muy bien. Padre, un mensaje que nos está llegando y quieren saber es que no ser esclavos de nuestro pasado es cerrar ciclos. Totalmente. Si yo no cierro ciclos, estoy mal. Pero ojo, cerrar ciclos no es decir, es que yo era borracho y ya mañana voy a dejar de serlo. No. Los ciclos requieren de tiempo, de espacio, de firmeza. Tenemos que ir paso a paso cerrando, sellando. Es como cuando nos abrimos una herida. Nos abrimos una herida y la herida empieza a sanar. Nos echamos un medicamento, tomamos otros y se infectó. De igual manera son los ciclos, paso a paso, poco a poco, para poderlo sellar definitivamente y poder seguir adelante en un futuro lleno de esperanza y lleno de amor, que el que tenemos cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos vida y salud. Bueno, una de las personas que nos está escribiendo y que quiere saludarlo de paso, dice que ella está rehaciendo su vida con otra persona, pero esta persona ya tiene un hijo. ¿Cómo puede ella aceptar a este hijo sabiendo que la mamá es del pasado del esposo, el que tuvo una relación con su esposo, que es actual? Por Dios. A ver, una relación no depende del pasado, no. Una relación depende del presente. Si tú lo conociste con el hijo, es parte de su vida. Pero si él ya no tiene nada que ver con la mamá del niño, no es tu problema. Tu problema es poder con él crear un futuro con un hijastro que no puedes desconocer y que no puedes sacar en cara, porque ya lo conociste, que él tenía un hijo. Y si ese hijo no los ayuda a unir, mujer, no pierdas en el intento. No sigas patinando en algo que no va a ser, porque él lo es con su hijo, si no, no lo es. Si tú estás dispuesta a saber que, bueno, sí, para que naciera el niño tuvo que haber una mujer, que esa mujer ya quedó en el pasado y que lo que les espera es un futuro entre los tres, hágale. No mire para los lados, mire para el frente, planeen y caminen hacia ese proyecto de vida que debemos tener cada uno de nosotros, desde la condición que tengamos, desde ser solteros, desde ser novios, desde ser casados, desde tener una pareja con hijos o no. Es un proyecto de vida que debemos fijar. ¿Para qué? Para que nada ni nadie nos haga perder la mirada, sino al contrario, siempre hacia el frente. Es mujer, no te puedes escudar en que haya una mujer que cargas con el pasado de ella, ¿no? Si no se dio, fue porque no se dio al punto. Pero si se puede dar una relación bonita, una relación sana con esa persona y con su hijo, no lo dudes. Avanza, date la oportunidad y vive la felicidad. Si esa es la que te tocó, para adelante, pero no te niegues a la felicidad. Cuando nosotros bueno, usted ya nos había comentado sobre el pasado, de que cerrar ciclos, que tenemos que pensar hacia el frente,
Pero ¿cómo podemos hacerlo en este momento de pandemia? ¿Cómo podemos llegar y unirnos en ese momento que nos toca encerrarnos, de cuidarnos? O ahora, pues ya el gobierno dice que podemos salir, pero tenemos que seguirnos cuidando. ¿Cómo debemos avanzar poco a poco? A ver, yo considero que veníamos en una sociedad muy acelerada. El activismo por aquí, no tengo tiempo para mi hijo, no tengo para el esposo, tengo que trabajar, tengo que hacer una cosa y otra. La pandemia fue un stand-by, alto ahí, un alto en el camino, para revisar de qué me sirve tanto activismo, de qué me sirve acumular tanto, recordándonos que lo más importante es lo que habíamos olvidado allá, que es nuestra familia, que es nuestra esposa, que es nuestro esposo, que son nuestros hijos, que son nuestros papás. Qué importante que de esta pandemia nos haya quedado eso, el valor que tiene la familia, el valor que tiene el afecto. Vuelvo y lo repito, porque es que el problema de nuestra sociedad hoy en día es que se perdió el calor humano, el calor de familia. Ya no hay encuentro. Tenemos un momento de encuentro y todos con su celular. No nos miramos ni a las caras. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que la pandemia fue un stand-by, un alto. Reflexione y ahora en adelante, ¿qué quiere hacer con su vida? Ojo, volvemos a lo mismo. Dios nos creó en el libre albedrío, la libertad total. De ti depende ser feliz o seguir esclavo en el activismo con el que venías. Bueno, padre, queríamos agradecerle por aceptar esa invitación de Ecos de Reflexión y queríamos finalizar con la siguiente pregunta. ¿Podríamos decir que hay que vivir el día como si fuera el último día de nuestra vida? Totalmente de acuerdo. Ojo, hay que aprender a vivir el día, pero teniendo en cuenta lo bueno y lo malo. Yo no puedo vivir el día botándome a acabar con todo, creyendo que no hay un mañana. Ojo, recordemos que no somos solos, que de nosotros dependen muchas otras personas. Por eso, ese día que yo puedo vivir a plenitud hoy, depende no solamente de mí, sino de los demás. Y es importante entender eso. Entonces, como yo voy a vivir como es mi último día, entonces me voy a dedicar a esto o aquello. No. Todo tiene que ser equilibrado. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo ilumine. Con calma, despacio y proyectándonos hacia ese futuro que nadie sabe hasta dónde nos lleva, pero que tenemos que planear. ¿Desde dónde? Desde nuestro proyecto de vida. Padre, el último mensaje que nos acaba de llegar es el siguiente. El pasado solo es un reflejo de los errores que tejimos en nuestra historia, que ya pasó. En adelante hay que buscar la felicidad, el perdón, es la medicina para tener sano el corazón. Es una reflexión que nos llega. Perfecto. Mejor pensamiento no pudieron haber enviado. El perdón es la mejor medicina para dejar a un lado el pasado y vivir el presente lleno de oportunidades que solamente la vida nos da. Muy bien. Agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros, que enviaron sus mensajes, que estuvieron pendientes de la transmisión en vivo y las personas que nos miran por el canal 30 de Aso TV Cable. A usted, Padre Jaime, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por tenerme en cuenta. Y por aquí, pues lo que necesiten, con mucho gusto. San Miguel La Dorada, Putumayo. Estaremos aquí, pues en esta parroquia, colaborando. San José, esposo de la Virgen María. Con mucho gusto y desde mis oraciones, humildes oraciones, Dios nos siga bendiciendo y nos ayude para que cada día seamos más y mejores personas, seres humanos. Bueno, muchísimas gracias y también un fuerte saludo y un abrazo a la distancia desde Samaniego, Nariño. Ok, un abrazo y que Dios los bendiga. Bueno, amigos televidentes, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión, con el tema, dejemos de ser esclavos de nuestro pasado. Hay que cerrar ciclos, tenemos que pensar en un futuro. Esa es la reflexión que nos dejó el Padre Jaime Santos. Mi nombre es Jairo Ruales, quien nos estará acompañando en otra oportunidad.